¿sí? Que considerado en función de lo que veía del trabajo práctico, del parcial, las notas y las he redondeado hacia arriba. Lamentablemente los alumnos que están aplazados, en general, bueno, el examen no está bien resuelto. Y después otras situaciones donde también me han consultado sobre que han contestado todos los puntos o casi todos los puntos y están desaprobados, es porque las preguntas no están bien respondidas. Yo puedo escribir 10 hojas y no responder correctamente a lo que se me está preguntando, ¿sí? De todas maneras, por ello es que yo les quiero dejar en claro que ustedes pueden ver y consultarme sobre el parcial, ¿sí? Solo que verlo va a ser en forma presencial. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerme sobre ese tema? O... ¿Ninguna? ¿No preguntas? ¿No preguntas tema del parcial? Bien, si no hay preguntas del tema del parcial, lo que voy a compartir ahora de la parte de derechos reales, que está, cuando subí yo el trabajo práctico, lo habilité en el aula virtual, ¿sí? Entonces eso que van a ver ahora, justamente lo habilité con la idea de que ustedes vieran para hoy eso. De leerlo me refiero, ¿no? No que vieran, lo tengan estudiado. Me dicen ustedes si están, si ven cuando aparezca la diapositiva. Yo todavía no la veo, me parece que me está cargando. Ahí se ve pantalla, derechos reales, primera parte, tiene que decir. Sí, profe. Muy bien. Sí, se ve, doctora, yo lo estoy viendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá dice primera parte porque es con lo que comenzamos, con lo que arrancamos la parte esta de la unidad de medianería y donde, por cierto, la medianería está dentro del tema que nosotros llamamos derechos reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la segunda parte era parte de los ejemplos prácticos, que es lo que ya vieron con el ingeniero Herrera. Bien, fíjense acá con lo que arrancaba. Acá hay 3 conceptos. Dice cosa, bien y patrimonio. Acuérdense de las primeras clases cuando yo les hablaba y les nombraba un poco, habla de la cosa, en derecho vamos a escuchar el código civil, o leemos, hace mucha referencia a la cosa, ¿sí? Aquella cosa, como todo lo que tiene una entidad, o sea, una materialidad, que puede ser corporal o espiritual, es decir, corporal o incorporal, material o inmaterial. ¿Por qué? Porque por ahí no adelanto. Y la energía es una cosa, y a la energía no la podemos ver, ¿sí? No la puedo tocar. Bueno, que me pase la corriente eléctrica, vamos a entrar en fundamentos físicos, pero me refiero, no es algo tangible como una mesa, que puedo decir es cosa. El auto es una cosa, ¿sí? Una cosa que después, en caso del auto que nombre, va a pasar y va a estar en la clasificación de un bien. Pero vamos de a poco. Entonces, todo eso que tiene entidad, sea corporal o espiritual, dice natural o artificial, en el sentido que está creado por la naturaleza o por el hombre, por eso es artificial, que sea real o abstracta. Es una cosa. Es decir, que la cosa, dice, va a ser aquel objeto material susceptible de tener un valor. Objeto material susceptible de tener un valor. Pero ojo que dice objeto material, pero no entiendan acá material por algo que puedo tocar tangible, porque la energía es una cosa y la energía no la considero como algo material.
¿Sí? Hago la aclaración esa. Por eso dice corporal, espiritual, real o abstracto. Ahora, ¿qué es un bien? Fíjense, el bien es aquello que tiene una utilidad, un beneficio. Y el Código Civil, el artículo 16, que dice que los bienes materiales se llaman cosa. Los bienes materiales se llaman cosas. Y las cosas son aquellos objetos susceptibles de tener un valor. Nosotros es como que vamos avanzando, ¿sí? Partimos de la cosa, hablamos de los bienes y necesitamos definir el patrimonio. El patrimonio son los bienes. Los bienes, dice, en este caso te dice la definición, con los que una persona construye su patrimonio. Las personas son titulares de derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio. Es decir, que la persona que tiene bienes a su nombre, ¿sí?, tiene un derecho individual sobre cada uno de esos bienes que van a formar parte del acervo patrimonial. Los bienes propios, dice, adquiridos por cualquier título. ¿Qué significa adquiridos por cualquier título? Acuérdense que el título puede ser gratuito o oneroso, es decir, por el medio que sea que lo hubiera adquirido. Sea que lo que incorporé a mi patrimonio me vino de regalo, o sea, en forma gratuita. Por ejemplo, alguien me donó algo y por donación yo recibí tal cosa y eso ingresó a mi patrimonio. O sea que porque lo compré. Es decir, ahí el título es oneroso. Adquirí algo porque lo compré y de esa forma lo ingresé a mi patrimonio. Entonces, del patrimonio habla de esos bienes propios adquiridos por cualquier título. A eso se refiere por cualquier título. ¿Sí? Entonces, entendemos que es una cosa, que es un bien, que es el patrimonio. La cosa, los objetos materiales que tienen un valor, los bienes, a esos bienes materiales, dice los bienes materiales que se llaman cosas, que por ello tienen un valor, tienen una utilidad, tienen un beneficio, y el patrimonio será ese conjunto de bienes que constituye el patrimonio de una persona. Fíjense acá esta clasificación. El derecho patrimonial. Derecho patrimonial sería lo que va a contener a estos tres tipos de derechos que vamos a ver acá. A los derechos personales, a los derechos reales y a los derechos intelectuales. O sea, estos tres tipos de derechos, los personales, los reales y los intelectuales, forman parte o integran el derecho patrimonial. ¿Qué es el derecho patrimonial en sí? Fíjense que hay puesto en rojo el patrimonio, tomando nuevamente esa definición de la placa anterior para que esté junta acá, que dice conjunto de derechos que comprenden bienes, cosas, susceptibles de apreciación pecuniaria. La apreciación pecuniaria, la pecunia es el dinero, es el valor, o sea, lo que es susceptible de tener un valor. Deduciendo, dice, las cargas que lo graban. Reduciendo las cargas quiere decir sacando las deudas que pesen sobre esos bienes. ¿Sí? Que a eso se le llama el pasivo. Deduciendo los pasivos, los activos que quedan. Esta definición que está en rojo es una definición mucho más técnica, más propia del concepto jurídico, como habrán notado de la placa anterior. Ustedes tienen que saber definir del patrimonio qué cosa, que es el conjunto, dice, de derechos que comprenden los bienes susceptibles de tener un valor. Bien, decíamos entonces que dentro de este derecho patrimonial están estos tres. Hablemos de los derechos personales. Simplemente acá vamos a ver el concepto, ¿sí? Porque de esos tres nos vamos a quedar con uno. ¿Con cuáles creen ustedes nos vamos a quedar? Así sin que todavía definamos con los personales, reales o intelectuales. ¿Cuál era el título de la primera placa de la clase de hoy?
reales. Derechos reales. Muy bien, derechos reales. Nos vamos a quedar con los reales porque dijimos que la medianería, la unidad 6, eso que hemos visto y hablamos de medianería, va a estar dentro, está contenida dentro de los derechos reales, pertenece al campo de los derechos reales. Entonces, de estos tres, nos vamos a quedar con los derechos reales. Pero no podemos no nombrar a los otros y explicar con un breve concepto qué es, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos tres forman parte del derecho patrimonial de un sujeto. ¿Sí? Los derechos personales. Es la relación, dice, entre personas a través de un vínculo jurídico. Es decir, un derecho personal es ese que se establece entre dos personas y crea un vínculo jurídico. Por ejemplo, un contrato de locación de inmuebles crea un derecho personal entre esos sujetos. ¿Por qué? Porque el contrato de alquiler se establece entre el inquilino, que jurídicamente se llama locatario, y el que alquila, el dueño, que es el locador, ¿sí? Entonces las obligaciones que surjan recíprocamente de estas dos partes que intervienen en ese contrato van a estar dentro de la esfera de los derechos personales. Vamos con el segundo derecho, que es el real, y vamos a ir al ejemplo. Es el derecho, dice, que una persona, acá falta una palabra, tiene sobre una cosa, tiene sobre el bien. Acá la relación jurídica entre quién se da, no se da entre dos personas, se da entre una persona y una cosa. Acuérdense que la cosa como objeto material. Es decir, imaginemos, yo soy la dueña de mi departamento, entonces esa relación que hay de dominio es cuando uno puede expresar que es titular de un derecho de propiedad, entre mi persona, que soy el sujeto, y la vivienda, que es el inmueble, la relación jurídica que existe es una relación basada en el derecho real, ¿sí? Si yo compro una lapicera en el kiosco, escúchame, bueno, también pueden vender en la librería, uno le pone el cartelito, más que nada a los chicos de la escuela, ¿vieron? Les rotula y le pone Roxana Beleol, tira lapicera, para que no se pierda. Estoy diciendo, esta lapicera es mía. Entre la lapicera y mi persona hay una relación de un derecho real, ¿sí? Persona y cosa. Lo mismo con los inmuebles, lo mismo con el auto. En el anterior, el ejemplo que les puse del contrato de alquiler es una relación que se da dentro de los derechos personales. ¿Qué cosa? Las obligaciones que surgen están dentro de esa esfera. Y fíjense el último, el derecho, dice, intelectuales. Encuadran, dice, dentro de una categoría del derecho que va a abarcar la propiedad intelectual de una obra que puede ser de tipo artística, de una obra científica, de una obra literaria, como también además los derechos, dice, de invención y las marcas de fábrica. Hace referencia a las marcas y patentes, ¿sí? O sea, invención cuando alguien inventa algo, ¿sí? Está dentro de la esfera de los derechos intelectuales. Quien crea una obra científica, es decir, o hace una investigación o descubre algo, está dentro de los derechos intelectuales. O sea, quien descubrió eso tiene el derecho de ponerlo a su nombre, registrarlo. También como las marcas, cuando yo saco e invento la marca de mi negocio, tengo derecho a registrarla como propia. Está dentro de la esfera de los derechos intelectuales. Una obra artística. Cuando nosotros hacemos un plano, ¿sí? Que ese plano no está materializado, si bien el plano, el papel es una cosa, pero no está materializado como vivienda en sí, imaginamos que es el plano de una vivienda, ese plano, con la firma mía que le hemos dado al cliente tal o cual, el plano está dentro del derecho intelectual, va a ser propiedad intelectual de quién. Se entiende que quien firma el plano es el autor de ese plano, porque ya dijimos que era eso también implica que es el responsable, implica muchas cosas firmar el plano. También vimos en clases anteriores, acuérdense que les preguntábamos en un TP que no había que dar la firma, ¿verdad? No puedo prestar la firma.
¿Y qué tiene que ver que no puedo prestar la firma? Me deberían decir ustedes, bueno, si alguien, X persona, que aún no tiene matrícula, pero hace un plano, y me dice, mira, fírmame el plano para que necesito que entre la municipalidad, yo no tengo la matrícula, perfecto, agarran, firma, ponen el sello. Ya sepan y recuerden de que yo firmo, soy responsable de todo lo que está ahí, ¿ok? Pero también eso, a esa persona que aún no tiene la matrícula y le ha dado que le firme otro, le está dando, sin saberlo, la propiedad intelectual de ese proyecto. Está perdiendo los derechos intelectuales que tiene sobre ese proyecto. Porque se va a entender que el autor del proyecto es el firmante del mismo, ¿sí? Entonces también hay que tener mucho cuidado en esas situaciones, no solamente analizadas desde el punto de vista de la ética, sino también desde el punto de vista de las consecuencias jurídico-económicas que después puede acarrear ciertas situaciones que son como irregulares, como por ejemplo prestar la firma, que ya lo hemos conversado muchas veces, ¿sí? Hasta acá, hasta acá estos tres tipos de derechos que expliqué. ¿Hay alguna duda? No, profe. No, bien. Si hay alguna pregunta, ustedes ya saben, me consultan. Entonces, de estos tres, si la profesora les pregunta dentro del derecho patrimonial, ¿qué derechos vamos a encontrar? Ustedes van a decir los personales, los reales y los intelectuales. Me van a explicar que en los personales la relación jurídica que se da es entre una persona y otra persona. Por ejemplo, el contrato, en el caso del contrato de locación de alquiler, eh, en los derechos reales, el derecho de la persona con la cosa, ¿de qué manera? ¿Sí? Cuando el inmueble está bajo mi dominio, ¿sí? Yo soy el dueño de casa, de mi casa, donde el título y la escritura dice que Roxana Ver es la dueña del departamento sexto B, bla, bla, bla. Entonces hay una relación ahí de derecho real entre persona y cosa. ¿Quién es la cosa? El inmueble, ¿sí? Y de los derechos intelectuales dijimos que abarcan lo que hace a la propiedad intelectual, ya sea invención, registro de una marca, o de una obra científica, una obra literaria, una obra artística. El plano, sí, ese proyecto, es una obra artística nuestra. No solamente entiéndase como obra artística cuando uno hace, por ejemplo, una pintura o una escultura, ¿sí? Bien. Entendido esto, fíjense, ay, ¿qué es todo eso? Ya empieza el profesor con la clasificación. Esto me hace acordar a la clasificación, digo, me hace acordar a mí, bueno, la puedo mover. Quiero ponerles todo en una sola placa. Me hace acordar la clasificación de los contratos. Y que entre paréntesis, por ahí me voy acordando, por ahí les voy a hacer unos paréntesis, ojo, ¿no? Para hacerle unos comentarios generales, que los tengo ahora todos juntos. Cuando tenía que poner la clasificación y indique las características del contrato, no me acuerdo si era el contrato de obra pública, había que poner si era bilateral, si era oneroso, si era de adhesión, si era conmutativo, si era de ejecución continuada, si era formal o si era no formal. Como dice acá, ¿ves que hay un punteo? Bueno, había que poner eso. Pero cuando el contrato es, un ejemplo, ¿no? Ese u otro tipo de contrato. Si un contrato es bilateral, no es unilateral. O es bilateral o es unilateral. O el contrato es formal o el contrato es no formal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en esas características, en ese punto que hicieron, ponían unilateral, bilateral, formal, no formal. O sea, me están dando la clasificación en general, no las características del contrato toda la cual. Un contrato tiene una característica, como decirle, ¿cómo es ¿sabe qué? No la conocemos a la arquitecta Vélez Ortiz. ¿Cómo es? La puede escribir así cuando yo la vea pasar por el patio, sepa que es ella. Y bueno, ella le dirán a ustedes, cabello largo, oscuro, delgada, ojos marrones. ¿Qué están haciendo? Me están dando una característica, ¿no? Dicen, y pelo largo, pelo corto, pelo rubio, pelo castaño, de ojos marrones y ojos verdes. Me parece que tiene uno de cada color.
No, tengo ojos marrones o tengo los ojos verdes, por ejemplo. Tengo el pelo corto o tengo el pelo largo. O cabello castaño o tengo el cabello rubio. No esto es lo mismo. Aclaro porque he visto, mucho cada uno sabrá y recordará que lo que ha escrito, que no eran las dos cosas. O es una o es otra. Acá, ¿qué pasa en esta clasificación? Exactamente el mismo criterio. Cuando vamos a clasificar a quién, a las cosas o a los bienes, se va a dar una de estas dos características, y digo de estas dos hay un montón, miren ustedes, bueno, pero yo les dije que es como que, si yo digo, en este caso, cosa fungible, el opuesto es no fungible. Si yo digo cosa consumible, el opuesto es no consumible. Es decir, o es una o es la otra. ¿Sí? Ahora, si yo les digo, escriba la clasificación de las cosas o bienes. Ajá, ahora ahí sí no, le estoy pidiendo en particular de una determinada cosa o de un determinado bien. Entonces ahí van a explicar, iban a decir, bueno, los bienes son fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, divisibles, indivisibles. Cosa que eso, ya les voy contando eso así del general, como esta placa no les voy a pedir, para eso está la placa, la vemos. Lo que yo tengo que saber es aplicar de esto a determinada cosa o determinado bien. ¿Sí? Que son las cosas fungibles. Todo elemento, dice, de la especie que equivale a otro similar, sustituible unas por otras en la misma calidad y cantidad. Es decir, cuando puedo reemplazarlo por otro de la misma calidad y cantidad. No fungible es cuando no puedo reemplazar, no puedo sustituir esa cosa, ese bien, por otro que tenga la misma calidad y cantidad. Por ejemplo, cosa fungible. No puedo reemplazar determinada cosa, determinado bien, por otra. Perdón, la puedo reemplazar, la fungible la puedo reemplazar. El dinero. Si yo al ingeniero Herrera le debo 1.000 pesos, da lo mismo que le entregue un billete de 1.000 o que le entregue dos de 500 o que le entregue 10 billetes de 100 pesos. Entonces estoy reemplazando por otro de la misma calidad y cantidad. Y cuando digo en el caso del dinero calidad, no voy a agarrar unos papelitos, le voy a poner yo 100 pesos y le voy a dar que acá le estoy pagando con 10 papelitos. No, tiene que ser billete, papel, moneda, impreso por la Casa de la Moneda. O sea, a eso se refiere el mismo tipo. Y cantidad, lo que les estoy explicando. Un billete de 1.000 o 10 de 100. Entonces, ¿eso qué es? Una cosa fungible. Aguarden que alguien quiere entrar. Ah, no, abren fila. Perdón. Sí, ingeniero, usted no tiene que abrir fila, usted directamente abre el micrófono. Ah, bien, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, así, una bicicleta, por ejemplo, que yo se la puede reemplazar a esa por una bicicleta de las mismas características. ¿En qué sentido? Cuando se produce una compra-venta, Claro, cuando se produce una compraventa o cuando se produce por alguna razón yo he destruido ese bien o lo he perdido o me lo han robado y lo tengo que restituir. bueno, No en sé ese si, caso, sí, lo escucho. no sé si se entiende la pregunta, porque Bueno, con el dinero está bien. Yo la quería entender a la pregunta desde otro tipo de bien, de un bien más material que el dinero. sí, Por siempre que ejemplo, respete la característica de la misma calidad y cantidad, el elemento es sustituible, es decir, es fungible. o sea, en este caso sí sería, si yo por alguna razón, a través de un contrato a mí me han cedido un bien que yo lo tengo que devolver o lo tengo que restituir y lo pierdo, me lo roban. Yo puedo restituir, por ejemplo, por decir una bicicleta, puedo restituir una bicicleta de las mismas características, el mismo precio,
todo lo que sea y exactamente igual. Y usted lo ha dicho, exactamente igual, misma calidad, misma cantidad, mismo, igual, idéntico. Y ahí viene justamente, cuando hablamos de cosas no fungibles, cuando no tengo eso idéntico para restituir. Cuando, por ejemplo, el daño se produce, imaginemos, no sé, era una obra artística, una persona que ya se murió, no sé, imaginemos un cuadro de Picasso, y ya no lo puedo restituir por otra de la misma calidad y cantidad. Vendrá por sí. Tampoco se lo puede restituir por el valor monetario. Eso es bueno, aquí ahí se adelanta, sí, ahí lo que quedará es pagar los daños y perjuicios por el valor de eso. Estamos Bien, hablando de la cosa. Cuando bien, yo bien, puedo reemplazar una cosa por otra. bien. Listo, aclarada la Cuando duda. no se puede restituir exactamente lo mismo, y sí, ajá, de alguna forma me tienen que restituir. Si yo tenía, por ejemplo, una bicicleta de una edición limitada que ya no existe en el mercado y que por ende no la voy a poder comprar, y no me va a quedar otra de que entregar el dinero, lo que valga, pero que no lo que valga esa bicicleta, me cobrarán los daños, los perjuicios, más lo que costaría ese bien bicicleta. Estamos hablando de cosas en general que se pueden cambiar, por eso puse el ejemplo del dinero, ¿sí? Que los puedo reemplazar por otros. Pero cuando hay ciertos objetos, ¿sí? Objetos materiales que tienen una característica particular, como decía, una edición limitada, y eso ya no viene más, porque a la versión limitada se dejó de fabricar y ya no es posible, si se perdió un robo o un daño, poder sustituirlo. Entonces sí, que queda el resarcimiento en dinero. ¿Sí? Bien, después tenemos las cosas consumibles y no consumibles, es decir, consumible es lo que deja de existir con el primer uso. Es decir, yo tengo una cosa X, la uso y se termina, desaparece, se consumió. No consumible quiere decir cuando esa existencia de la cosa, la uso, la vuelvo a usar, la puedo seguir usando, y aunque pueda ir deteriorándose con el paso del tiempo, sigue permitiéndome su uso. Hasta que, por cierto, en algún momento de tanto uso se romperá, por ejemplo, la bicicleta. La puedo usar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Incluso dígame si a veces uno no tiene ese objeto, que tiene, no sé, tiene como 15 años la bicicleta y sigue siendo bicicleta y la sigo usando como bicicleta. A eso me refiero con que sigue siendo bicicleta. Cuando ya no funcione más, dice, ya no es ni bicicleta, ya es la chatarra. Entonces es algo que no se extingue con el primer uso. Divisibles y no divisibles, o indivisibles, que es lo mismo, ¿sí? Aquellas cosas que se pueden partir sin que afecte a la cosa en sí misma, que la puedo dividir, ¿sí? De manera que cada parte siga considerando, dice, un todo homogéneo y análogo. La indivisible, aquello que no puedo dividirlo, en el sentido de que cuando lo divida, lo parta, se convierte, dice, antieconómico su uso y aprovechamiento, o sea, pasa a ser inservible. Es como en el caso a veces, no sé, del divorcio hay que dividir los bienes, sí, pero me acuerdo que una vez parece chiste, pero por ahí apareció un caso de que dice, vamos a dividirlo, en el divorcio dividamos los bienes y partió literal el auto a la mitad. Yo me quedo con la parte de adelante y vos te quedás con la parte de atrás. Eso pasó a ser, obviamente, antieconómico, inútil, se lo rompió. O sea, el auto, en ese sentido, no lo puedo dividir, es indivisible. ¿Qué es lo que puedo hacer? Venderlo, y si el auto cuesta 100, 50 para cada uno. Si era bien gananciar, por supuesto, ¿no? Eso sí puedo dividir el valor transformado en dinero, la mitad para cada uno, pero al bien auto material como está, como lo veo estacionado, no lo puedo ir con la sierra, lo parto y la mitad para vos y la mitad para mí. Porque ahí destruye el bien. Entonces ese bien es indivisible. Y eso es lo que ustedes, lo que hemos visto, y ahora vamos haciendo las relaciones con la medianería, que el muro medianero es indivisible. No lo puedo dividir.
No puedo decir, esta parte es tuya, esta parte es mía. Y ojo que estoy diciendo el muro medianero, cuando el muro tiene la característica de medianero. Porque si el muro es privativo, es decir, que está del eje hacia mi lote, el muro es mío. Y yo sobre el muro mío puedo apoyar la viga, puedo usarlo y disponer de él, porque es mío. Ojo, eso no me da derecho a que, si bien esté sobre el eje para mi lado, vaya y abra la ventana para mirar vecinos, por estar sobre el eje medianero. Pero cuando el muro es medianero, el muro es indivisible. Indivisible de indivisión forzosa, es decir, que no nos vamos a poder dividir. Nunca jamás, profe, no. Bueno, pero yo soy dueña con mi hermano del departamento, los dos somos propietarios, ya me he hartado de ser dueña, entonces, ¿qué? Queremos vender el departamento y cada uno que agarre su parte. Pues ya no queremos ser más los dos dueños del departamento porque no nos llevamos mal, por lo que fuera. ¿Nos podemos dividir? ¿Podemos vender el departamento? Sí, puede. Ay, porque ahí somos condóminos y nos podemos separar y de mi vecino no me puedo separar. Porque no lo digo yo, no lo dice la profe. Eso está escrito en el Código Civil, lo dice la legislación que consideramos, acuérdense, del vamos siempre, vamos a retomar hacia el inicio, ¿no? Cuando veíamos en esa pirámide jurídica, el Código Civil son leyes de fondo, es decir, que no puede ir por arriba de esas leyes, eso ya está establecido. ¿Y qué está establecido? Que hay cosas que son divisibles, ¿sí? A los cuales se puede pedir la división y hay otras que no. En el caso que le dije, los hermanos que son dueños van y piden la venden el departamento, se reparten la plata, esa sería la parte más fácil, pero si uno de los dos hermanos quiere vender y el otro no, ¿qué pasa? ¿No podemos vender? ¿Qué pasa ahí? Eso les pregunto a ver quién me responde. Sí, se puede vender. ¿Cómo? ¿Cómo piensan que podríamos vender? Porque uno quiere y el otro no quiere. Tengo entendido que lo decide un juez ese tema. Ajá, y si lo decide el juez, ¿cómo hago para llegar al juez? O sea, se hace un juicio, no sé cómo se llama. Ah, muy bien, ahí está, no importa. Pero se hace un juicio para que el juez se pueda expedir, ¿verdad? Tengo que hacer un juicio. El juicio ese se llama, creo que, ¿quién es Grillo el que abrió el micrófono? ¿Emiliano? Adrián. Adrián, perdone, Adrián. Ese juicio se llama juicio de indivisión forzosa. Ya no queremos ser más condominio, ya yo quiero vender, mi hermano no quiere vender, y bueno, yo no puedo vender si la firma de mi hermano, porque si la escritura dice que los dos somos los dueños, yo no puedo venderle a Adrián el departamento que lo quiere comprar solamente con mi firma, porque le está estafando a Adrián y a mi hermano. Entonces no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir con el señor juez, o sea, hacer un juicio de indivisión, vamos a llamar a ver, con palabras más claras, vamos, para terminar el condominio, ¿sí? Para ponerle fin al condominio, vamos a hacer ese juicio y le voy a decir al señor juez, yo quiero vender, mi hermano no, y en base de todo lo que después, no vamos a entrar en detalle, se sustancia en el juicio, quien autoriza la venta es el juez, ¿pero por qué? Porque en ese juicio lo que hace el juez es suplir, o sea, sustituye la firma que debió haber ido del hermano mío que no quiere firmar, es como que firma el juez. Entonces él autoriza, se vende al señor Adrián el departamento. Y por cierto, de la venta, más allá que él no haya querido vender, a mi hermano le tocará la mitad, si es dueño por la mitad, y la otra mitad para mí. Entonces, en ese caso sí se puede, porque el Código Civil, les decía, dice que sobre las cosas que son divisibles, que en el caso del departamento es divisible, nadie está obligado a ser condómino de otro sujeto in eternum, es decir, para siempre. Entonces ahí me puedo desvincular. ¿De qué manera? Pidiendo la división del bien. Sobre las cosas que son indivisibles, y en eso entran la medianería, los cerramientos, los muros, los fosos medianeros, son indivisibles, no puedo pedir la división. En ningún momento. Cuando digo en ningún momento, me refiero en ningún momento de la existencia del muro ni de la existencia de mi vida, no puedo. Y si después vienen mis herederos, mis sucesores, tampoco pueden pedirlo. ¿Sí? Entonces, entra en esa categoría.
Después, bueno, de las cosas tendremos las principales y accesorias. Por ejemplo, la principal, un inmueble, es una cosa, ¿verdad? La vamos a considerar como principal. Y el inmueble tiene, no sé, algunas plantas de naranja, de manzana, de compré unos árboles frutales, ¿sí? Esos árboles frutales en ese inmueble son cosas accesorias. Y si yo vendo el inmueble, se entiende que también vendía los árboles frutales, porque se fueron con el inmueble. Ustedes están imaginando el inmueble que se va caminando y los arbolitos se fueron. No, se fueron, me refiero, se trasladó la titularidad del dominio que era mío, ahora a otra persona que fue la que compró el inmueble. Y los árboles que estaban en ese inmueble, si bien no dice la escritura que yo le vendí con los árboles, o sea, yo no puedo, después que le he vendido a Adrián el terreno, ir a, pero ¿sabe qué, Adrián? Yo quería quedarme con el manzano y el ciruelo porque esas plantas las puso mi abuelito. Entonces voy al terreno y cavo y saco el árbol del manzano y el ciruelo y me lo llevo. No, porque Adrián lo compró. Pero si ya la escritura dice que Adrián compró el terreno. Compró el terreno y compró el terreno con todo lo que había en el terreno, todo lo accedido al terreno, todo lo que está adherido también al terreno. Eso lo dice el Código Civil. Todo lo que está adherido al terreno es accesorio a lo principal. Y también dice, como principio, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, que si lo principal se vende, lo accesorio también se entiende que se vendió. ¿Sí? Esas son cosas principales y accesorias. Que dice, dependen de otras cosas que están o están adheridas a otras cosas. ¿Sí? Y después la de las cosas que están dentro del comercio y fuera del comercio. Si por ahí leen alguna bibliografía que dice res in comercio, res no es la res de la vaca, ¿sí? Sino la res es una palabra en latín que hace referencia a la cosa. Cosas in comercio, dentro del comercio o fuera del comercio. Es decir, las cosas que se pueden comercializar, ¿sí? Y las que están fuera del comercio, las cosas, enajenación, esa palabra significa venta, ¿no? Enajenar es vender. Las cosas cuya enajenación está expresamente prohibido por la ley o por un acto jurídico que no esté autorizado. Está prohibido, lo que está fuera del comercio. Por ejemplo, yo no puedo poner un bebé a la venta. Eso está prohibido, ¿sí? Eso es, no está permitido. Yo no puedo ponerme a vender, no sé, no puedo ponerme a vender droga. Pongo un cartel que dice, como quien pone, no sé, almacén, pongo market droga y vendo la que les guste. No, esas son cosas que está prohibida la venta. Entonces está fuera del comercio, que de hecho es ilegal y de hecho hay un montón de situaciones que pasan en torno al elemento droga, llamémosle, o la cosa droga. En cambio, las que están en el comercio son aquellas que no está expresamente prohibido, es decir, que la ley me permite que yo pueda comercializar, vender. Puedo poner una tienda de ropa, puedo vender el pan, o sea, pongo mi negocio gastronómico, vendo productos alimenticios. Es decir, todo lo que la ley no me prohíbe la venta, lo puedo comercializar. Recuerden también, pregunta del examen, los actos jurídicos, como no debían ser, ¿verdad? Todo lo que no esté prohibido por la ley está permitido, ¿sí? Bien, fíjense esta clasificación de las cosas, mejor dicho, de los bienes. Dice muebles e inmuebles y registrables y no registrables. Esperen que alguien quiere ingresar al Meet. Los bienes muebles dice acá, son aquellos que pueden desplazarse por sí mismos o por una fuerza externa. Ejemplo, eso artículo quiere decir que eso está en el Código Civil, ¿no? ¿Quién me da un ejemplo? Aquello que puede desplazarse por sí mismo o por una fuerza externa. Ejemplo de cosa mueble o de bien mueble. ¿Un auto? Un auto.
Un auto, y en esa categoría que puede desplazarse por sí mismo o se desplaza por una fuerza externa el auto. Ah, claro, lo tengo que llevar yo. Se desplaza entonces por una fuerza externa, ¿sí? Sí, Porque si yo no me subo al auto y no le doy arranque, el auto no se mueve, ¿verdad? Está ahí quietito. Entonces, el auto es un bien mueble. ¿Y cuál sería un ejemplo de cosa mueble que pueda desplazarse por sí misma? Puede ser un animal. Sí, muy bien. Los animales, lamentablemente, pero por ahí empezó a aparecer jurisprudencia de que los animales no son cosas. ¿Por qué? Porque el código te lo considera los animales como cosas, semovientes. Semoviente quiere decir que se mueven por sí mismas. El ganado, ¿sí? Desde un perro hasta el ganado, cuando digo el ganado, las vacas, los patos, los gansos, las cabras, ¿sí? Están dentro de la clasificación de cosas. ¿Y por qué digo que empezó para bien de los animales? Estoy hablando de la parte del derecho de protección animal que hay hoy, que está creciendo mucho, justamente por todas las cosas que uno ve que suceden con los animales. Dejar de considerarlo como cosa y considerarlo como sujeto de derecho. Porque si la legislación dice que una cosa es tal, es decir, es una cosa, esa cosa como ente no tiene derecho. En cambio, si la ley, como bien dice, que respecto a nosotros las personas somos sujetos de derechos, o sea, tengo derechos a ciertas cuestiones. Entonces, que antes, que bajo esta jurisprudencia, cuando digo jurisprudencia estoy hablando de a través de fallos judiciales, ¿no? Se le ha dado la jerarquía a un animal que dejar de ser cosa y ser considerado un sujeto de derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que los animales son seres vivos, que sienten. Sienten las cosas buenas y sienten las cosas malas. Bien, hecha esa aclaración, sigamos con la clasificación. Inmuebles. Los inmuebles, dice, son aquellos que por la naturaleza están adheridos al suelo. Las cosas, dice, incorporadas a él de manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Es decir, aquello donde ahí el hombre a veces puede no intervenir, pero donde no hay movimiento de ese objeto, de ese bien. Inmueble. La palabra te lo está diciendo, inmueble. No se mueve, ni por sí mismo, ni por una fuerza externa. ¿Ya que consideramos los inmuebles? Sí, en general. Vamos a decir las viviendas, obras en construcción, por uno dice vivienda, pero puede ser, no sé, el edificio o el palacio de tribunales. No es una vivienda, pero es un inmueble. ¿Sí? El inmueble, de la función que sea, está todo dentro de esta categoría. Y los registrables y los no registrables refiere a que puedan ser incorporados. ¿Profesora? Sí, diga. Adriana, una Sí. consulta, ahí me quedó una duda con el tema de los inmuebles. En el caso de los minerales que están bajo el suelo, se consideran inmuebles. Sí, porque dice que todo lo que está bajo el suelo. Pero ojo, porque después Se los ahí, puede sacar, claro, pero ahí me queda la duda cuando se los saca, cómo. sí, se lo puede, por cierto, porque están para la explotación. Entonces se puede extraer. Pero lo que esté adherido, ¿se acuerdan que yo recién también ustedes vayan relacionando, ¿no? Yo le dije que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y que la planta que estaba en el terreno, si yo le veía el terreno a Adrián, era de Adrián. Ahora, y si el terreno abajo, después Adrián se pone, no sé, a hacer jardinería, va acabando y encuentra, no sé, las pepitas de oro y dice, ay, pero si en este terreno tengo oro. Bingo, dice, qué bueno que la profesora me vendió el terreno, dice Adrián. ¿El oro es de Adrián? ¿Todo lo que encuentre ahí es de Adrián? No, Sí, creo que no. ¿Cómo? ¿Sí o no? No le sí, pregunto si tiene ganas de ser el dueño, le pregunto si es el dueño. Si correspondería, porque yo también tendría las ganas de que me vendan el terreno y encuentre las pepitas de oro. Yo creo que no, ¿Por qué? porque debe haber alguna legislación para algún tipo de materiales a nivel nacional, o sea, cuestiones mineras, por Muy ejemplo. bien, porque hay ciertos materiales, los minerales están clasificados de acuerdo
minerales de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, ciertos minerales, entre esos los minerales de primera categoría, que entre el oro, la plata, y en fin, bueno, vamos a hablar de derecho minero, pero ciertos minerales pertenecen al Estado, por más que estén en mi terreno, en un terreno que compré yo, no, la explotación y eso pertenece al Estado. No puedo decir que soy el dueño, lamentablemente, ¿verdad? No somos el dueño. ¿Sí? Entonces, respecto de los minerales, quien tiene la titularidad o el dominio es el Estado. ¿Sí? En ese caso, lo accesorio que sigue la suerte de lo principal, no será si es en caso de los minerales, no es que van a pasar a manos de quien ya haya vendido el terreno, sino que si se produce su descubrimiento, ¿sí? Eso pasará a manos del Estado. Y lo que decía de los bienes registrables y no registrables, es decir, aquellos que pueden ser inscritos en un registro y los que no. Pero cuando digo que pueden, más que pueden, lo que se deben inscribir, porque hay muchos que sí deberían inscribirse en un registro tal cual y no puedo inscribirlo por una cuestión, ejemplo, de que no tengo la escritura. Yo para inscribir una vivienda en el registro inmobiliario necesito llevar la escritura. Pero si yo compré la casa por boleto de compra-venta, es decir, no hay escritura, el boleto no va al registro, no se inscribe. Lo que se inscribe es la escritura. Y bueno, no pasa nada, profe, que no lo inscriba, yo tengo la escritura en mi casa. No la escritura, el boleto, perdón. Yo vivo en la casa, yo tengo el boleto. ¿Para qué quiere que lo inscriba? ¿Alguien sabe para qué deberíamos inscribirlo en el registro? ¿O por qué tiene que estar inscrito en el registro del inmueble, la casa? Supongo que para pagar impuestos. Podría ser. ¿Para qué más? Porque si no pago impuestos, en realidad hago una aclaración de lo que dice el compañero, porque puede no estar inscrito, ¿sí? Yo puedo tener un boleto, pero si está, cada vivienda tiene uno que se llama una matrícula, ¿sí? Si la matrícula catastral tiene matrícula catastral, o sea, eso al catastro le va a permitir cobrarme un impuesto sobre esa matrícula, esté inscripto en el registro o no esté inscripto en el registro. O sea que yo podría no estar inscrita en el registro porque no tengo la escritura, pero sí tributar, esperen, no hablemos juntos, pero sí tributar sobre ese inmueble que no está inscripto. Por eso digo, podría ser como no. Y ahora sí, no sé quién abrió el micrófono. Puede hablar. Adrián, es para acreditar la titularidad del inmueble. Muy bien. Está el inscripto lo que me va a dar, Adrián dice, para acreditar la titularidad, para acreditar que fulanito de tal es el dueño y no otro. Porque si yo tengo el boleto de compra-venta y después Roxana, aparte de que le ha vendido el terreno a Adrián por boleto, le ha vendido, no sé, al ingeniero Herrera por boleto también, y le ha vendido a Emiliano Grillo por boleto, entonces hay 3 personas que tienen un boleto que yo le vendí el mismo terreno. Adrián, el ingeniero y Emiliano. Ahora son condóminos. Los 3 son dueños del terreno. No, no son condóminos. Por empezar. Seguido, el dueño es uno solo. Pero sí las vendió a los 3. Bueno, aparte, la profesora los estafó a los 3. Muchas cosas van a pasar. Pero resulta que los 3 se creen dueños del terreno. Y los 3 reclaman el terreno. ¿Quién va a ser el dueño en realidad? ¿Adrián, el ingeniero o Emiliano? Ese es por boleto, o sea que no está inscrito en el registro. Entonces el registro no me puede acreditar la titularidad y decirme, fulanito es el dueño. Acá hay 3 personas que tienen un boleto. ¿Quién es el dueño de esos 3? Supongo que el que sigue teniendo la titularidad, que es el que le vendía a los 3.
Bueno, imaginemos que sí, el titular soy yo tengo el terreno, pero yo les vendí por boleto, no les vendí por escritura. Ustedes, hago la pregunta, ¿entienden la diferencia cuando yo digo vender por boleto y vender por escritura? ¿Saben qué es vender por escritura? ¿Se entiende eso o no? ¿La escritura no está asentada en algún registro primero o no? Está muy bien, está asentada. Si yo tengo la escritura del terreno que quiero vender, es porque el terreno figura en el registro inmobiliario a nombre de Roxana Vélez. ¿Sí? Y el boleto no sería por afuera de algún organismo, digamos, Exactamente, porque el boleto es un instrumento privado y la escritura es un instrumento ¿de qué tipo? jurídico, Si algo es privado, lo opuesto que es público. público. Entonces, el boleto es un instrumento privado, la escritura es un documento público, un instrumento público, ¿sí? Y si es público, si yo le digo, esta es no sé, la película esta es apta para todo público, ¿qué significa? Que todos lo pueden ver. Que todos la pueden ver. Y si estoy diciendo que el registro y la escritura es un instrumento público, ¿qué significa? Todos podemos verlo. Exactamente, entonces puede entrar el ingeniero, que ha sido el segundo que compró el terreno, a ver, voy a entrar con la matrícula tal o cual, a fijarme a nombre de quién está la titularidad del terreno. ¿Puede? Sí puede, porque es público. ¿Puede hacer una consulta en el registro inmobiliario? Puede. ¿Por qué? Porque el registro es público. Cualquiera puede preguntar sobre un determinado inmueble. ¿Y para qué? Justamente para evitar estas cuestiones. Que una persona le venda a varias el mismo terreno, la misma casa. Y por lo tanto, quien figure en el registro es el dueño de esa vivienda, de ese terreno. Es decir, les da lo que se llama oponibilidad. Va a oponer a esa persona que figura ahí, opone su derecho al de cualquier otro. Es decir, yo soy el dueño y le comunico a la sociedad que el dueño soy yo y no hay otro. Si hay otro que se cree el dueño, tiene que probar que es el dueño. Mientras no, el dueño es el que figura en el registro inmobiliario. Profe, Sí, entonces si hay 3 personas que les vendió por compraventa, el primero que haga posesión del terreno sería el dueño. no va a ser dueño, va a tener la ventaja en todo caso de tener la posesión, ¿verdad? Pero después Ah, aparece el ingeniero y le dice, oiga usted, Adrián, ese terreno que está usando también es mío, yo lo compré. Y después aparece Emiliano y dice, pero yo también compré. Entonces, ¿cómo se va a dividir? Y Adrián me decía, bueno, pero el terreno. O imaginemos que no tiene la posesión. Sobre lo que dice el compañero es una ventaja. Dice, bueno, fíjense que tener la posesión no es poca cosa, ¿no? Pero si queremos determinar y bueno, a ver, uno de los tres es el dueño, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber cuál es el dueño de los tres? Al que le vendieron primero. Muy bien, porque el que le vendieron primero hay un principio en el derecho que dice primero en el tiempo, primero en el derecho. Es decir, al primero que se le vendió, el que tiene más derecho que los otros, el que va a hacer primar su derecho. ¿Pero por qué tiene más derecho que yo? Y porque se le vendió primero, es un principio del jurídico, que ya no vamos a venir a cuestionar, bueno, yo no tengo la culpa que fui el segundo, a mí me estafó en segundo lugar. Lamentablemente, al que le vendió primero, que van a ir, me imagino, los tres al juicio a reclamar la titularidad, el dominio de ese terreno, y seguramente al primero que se le vendió es al que se le otorga la titularidad. Y los otros no les queda más que hacerle el juicio al que les ha vendido por estafa, pedir devolución del dinero y después que reparación por daños y perjuicios, ¿verdad? Pero la Profe, figura sí, le hago una pregunta porque justamente la familia nuestra tiene un problema con una cuestión así. Eh, Alguien le vendió un terreno a cierta persona y yo le pregunto, ¿qué pasa si en el caso que está bien, el primero tiene ventaja, digamos, en el juicio, pero qué pasa si supongamos que el tercero que compró, a la que le vendieron el terreno,
pagó los impuestos, digamos, durante 20 años o 10 años, creo que hay una cuestión que se abre jurídicamente, que después que uno paga los servicios públicos o durante 10 años, 20 años, ¿no es ¿Pero cierto? solamente pagó los impuestos o tenía el terreno, hacía Supongamos, uso, tenía supongamos, posesión del terreno? supongamos que el tercero nunca fue al terreno o fue a visitarlo al terreno. El primero es el que compró, tampoco, digamos, lo usó. Supongamos que es un terreno que no se lo haya usado nunca. El primero, obviamente, que tiene la ventaja porque fue el primero, como dice usted, a nivel de tiempo. Ahora, supongamos que el tercero hizo los papeleos en la municipalidad y empezó a pagar los impuestos durante 5, 6, 7 años, pongámosle 10 años. Puede ser que haya una cuestión ahí de que esa persona es como que tributó sobre el terreno, por más que sea el tercero. ¿Tiene ventaja ahí o sigue teniendo ventaja el primero por el tiempo? Solamente por haber tributado no le da demasiada prioridad o preferencia, llamémosle más correctamente, sobre el primero. Bien. Solamente por pagar los impuestos. ¿Por qué digo esto? Y recién cuando alguien me preguntó, pero tiene la posesión, porque el tener la posesión, yo dije, no es poca cosa, al contrario, es mucha cosa. Y es muy importante en estas situaciones cuando no se tiene, una escritura, tener muchas veces la posesión. ¿Por qué? Porque cuando quien tiene una posesión continua e ininterrumpida por un lapso de, podrá ser 10 o 20 años, eso depende de la documentación que se tiene, después solicitar al juez la propiedad de ese terreno, de ese inmueble. Quien tiene la posesión, ¿sí? Posesión más otras cosas. ¿Cómo va a adquirir la propiedad en ese caso? Se llama por juicio de prescripción adquisitiva, Claro, sí. Sí. ¿sí? Y el juicio de prescripción adquisitiva, cuando uno quiere, prescripción adquisitiva significa que al juez le estoy pidiendo que me dé la titularidad de determinado inmueble, ¿sí? Uno no solamente tendrá que probar si tuvo la posesión o no, tiene que probar también si pagó impuestos o no, tiene que probar en realidad que se comportó respecto de ese inmueble, acuérdense esa relación entre la persona y la cosa, que se comportó respecto del inmueble como lo haría el dueño. Cuando alguien es dueño de algo, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se comporta cada uno, el que es dueño de su casa, verdad? Usted de la suya, yo de la mía. ¿Cómo actúa usted respecto de su casa? ¿Usted tiene limpia la casa? La mayoría hablo, ¿no? Todos tenemos limpia la casa, ¿verdad? Limpiamos nuestra casa. No me refiero solo a pasar la escoba, me refiero a cuando uno ve, mira, están saliendo estas manchas de humedad, hay que arreglarla. No van y arreglan la humedad. Si se empieza el techo en alguna parte, mira, se filtró acá, no vamos y buscamos que nos arregle. Si se rompe una canilla en la cocina, no buscamos arreglarla. Es decir, quien se considera el dueño va y hace el mantenimiento de la casa. Quien se considera el dueño y tiene una casa con jardín y tiene el fondo, jardín adelante, atrás, ¿qué hace? Cada X tiempo corta el pasto. Que no sea un monte, ¿verdad? Porque si no van a decir, van a pensar que acá no vive nadie, que esto es una casa abandonada, pues nadie puede entrar a mi casa. Mantiene limpio. A eso me refiero con mantiene limpio. Si yo soy el dueño de la casa, voy a pagar los impuestos. No es requisito exclusivo, ¿no? Pero es un requisito que suma, a eso me refiero. Voy a pagar los impuestos. Si yo me considero dueño de la casa, voy a actuar respecto de la casa con ese tipo de acciones. Entonces, en esos tipos de juicios, el juez evalúa todas esas todas esas circunstancias se den. Porque yo no puedo decir, sí, yo soy el primero que ha comprado el terreno, antes que el ingeniero y antes que Emiliano. Pero el terreno está ahí hace 15, 20 años, es un matorral, nunca fui ni a cortar nada, es un sitio baldío. Y pretendo reclamar titularidad. El juez me decía, a usted nunca le interesó comportarse como si lo haría su propio dueño. Entonces, analizará qué acciones tuvo el segundo o el tercero. ¿Sí? Igual, de todas maneras, cuando pasan estas cuestiones,
es difícil que pasen tantos años sin que alguno de los que se considera dueño, que tiene boleto, no reclame la propiedad. ¿Por qué? Porque no solamente tener la escritura me va a dar la oponibilidad a terceros, ¿verdad? Lo que les dije recién, a decir que el otro no es dueño si no soy yo, sino también eso después, bueno, cuando es un bien que ingresa al patrimonio del sujeto y que después al estar en el patrimonio del sujeto, si yo me muero, bueno, quedará para, es un bien heredable, ¿sí? Pasará a mis herederos. Bien, eso con los muebles registrables. Y los no registrables dice, no requieren incluso un registro público. Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es un bien mueble? Perdón, ya le dije el caballo blanco de San Martín. ¿Qué cosas no son registrables? Los bienes muebles. ¿Sí? Yo no hay un registro donde yo registre la mesa de mi casa, la mesa, la computadora, no hay. Profesora, pero si recién mi compañero dijo que el auto era un bien mueble y el bien mueble es registrable. Esa es la excepción. El bien mueble, llámese auto, ¿sí? Es registrable. Eso sí es registrable. Hablo de las otras cosas muebles. Esas no serán registrables. Profesora, pero ustedes, mire, me hago todas las preguntas que me deben ustedes, ¿no? Pero profesora, usted dice que si yo registro el mueble, en este caso el auto, una cosa mueble, o registro la casa y está asentado en el registro inmobiliario o en el registro del automotor, eso me da oponibilidad ante cualquier otra persona que quiera decir que es el dueño. Es decir, que eso me da la titularidad. Dice que soy el dueño de ese auto, que soy el dueño de esa casa. ¿Y cómo se prueba la titularidad del resto de las cosas muebles que no son registrables? ¿Cómo se prueba? Por ejemplo, un monopatín. ¿Vieron que ahora hay tantos monopatines por ahí? Con la factura, Eso no es profe. registrable. O sea, como yo doy fe de que yo lo compré con una factura, digamos, que me dio el local que yo compré y yo tengo. Bueno, pero usted tiene la factura del monopatín, pero el monopatín lo tengo yo y voy a la facultad en el monopatín, vengo. Entonces usted tiene la factura, pero yo tengo el monopatín y yo digo que la dueña soy yo. Me lo quitó, va a decir usted, la profesora me quitó. Fue a mi casa, entró, se llevó el monopatín, yo se lo presté, pues también yo se lo presté y ahora ella dice que la dueña. Y yo voy a decir, no, él no me lo prestó, me lo regaló. Vos me lo regalaste por mi cumpleaños y ahora me lo querés quitar, ahora decís que sos el dueño. El monopatín es mío, entonces, ¿cómo probamos palabra contra palabra? Para decir, sacamos los chats, verificamos. La ley ya lo resolvió, ¿no? La ley dice que hay una forma de resolver esa cuestión. ¿Cómo probar la titularidad de una cosa mueble? Nadie se anima a tirarme otro centro. Alguien me dijo la factura, pero yo le digo que la factura no. ¿Alguna otra opinión? Por la antigüedad que lo tenga, puede ser. Pero el monopatín no lo tiene usted, lo tengo yo. Además, yo lo tuve un día y la profe se lo robó hace 3 meses. Claro. Puede ser por Pero algún... se lo robó. Yo no voy a decir que me lo robé, yo voy a decir que me lo regaló. ¿Cómo voy a decir? Ustedes van a ir a decir, ay, y yo lo robé, solito está declarando el ilícito. No, yo no voy a decir que me lo robé, yo voy a decir que me lo regaló. Por eso lo uso. Por eso lo tengo yo y por eso está en mi casa. Ustedes no escuchan lo que dice la profe, yo lo tengo, yo lo uso. Está en mi casa. ¿Qué prueba que la cosa mueble es mía? La tenencia. El uso. Perfecto, pero corrijo la palabra, la posesión. La posesión. La ley dice la posesión de las cosas muebles vale título. ¿Qué quiere decir vale título? Que vale como el título. Como si hubiera un título que dice que es mío. Entonces, quien es poseedor de determinada cosa mueble, la ley presume que es suyo.
salvo, dice la ley, prueba en contrario. Siempre ustedes han visto en todas las leyes, yo siempre les digo, está la excepción, está el salvo, prueba en contrario. Pero de primera, la posesión de las cosas muebles vale título, se supone que son mías, de quien las posee. Si yo voy con la computadora, qué sé yo, voy con mi computadora, como el otro día, ¿se acuerdan la primera clase? Que vino después uno de los chicos de ayudarnos a conectar, que trajo el agregador, pero yo entré con la computadora, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan eso o no se acuerdan? O yo soy muy memoriosa, ustedes muy desmemoriados. Alguien que me diga si me acuerdo, porque si no, no les puedo dar el ejemplo. Chicos, ¿me escuchan? Capaz que estoy hablando sola. Sí, la escuchamos, pero ya no me acuerdo, profe. Los que han estado en la primera clase el día que nos vimos, 10 de marzo creo que era. ¿Se acuerdan que después hemos proyectado en la pantalla? Sí, ¿Cierto? sí, Ajá, sí, eso sí se acuerdan, ¿verdad? sí, pero Bueno, no nos acordamos que entró alguien con el computador. no, alguien no, yo. Ah, sí, usted entró con la computadora. No te llamo el cable. El muchacho entró con el alargador, no me salía la palabra. Bueno, si ustedes me ven entrar a mí con la computadora, ustedes van a decir, no van a decir, la profesora se robó la computadora no sé, de Juanito Pérez. O entró a la académica y se robó una computadora y ahora viene con ustedes, ¿qué pueden pensar? Ahí viene la profe con su compu, ¿sí? Pero yo les cuento, esa compu no era mía, no es que me la voy a robar, no la estoy declarando delito, ¿no? Esa compu me la prestaron ahí en académica para que pueda proyectar, bla, bla, bla. Pero al entrar yo con la compu, lo primero que piensan todos, la profe, la compu es de la profe. ¿Por qué? Porque ustedes ven que la tengo yo en mi poder a la compu, ¿sí? Entonces ahí está lo que voy diciendo. La posesión se presume quien tiene su poder algo mueble, se presume que es suyo. A primero ustedes presumen, ¿verdad?, que es de la profesora. Más allá que no era de la profesora. Después que hizo la profesora, terminó la clase, fue con la computadora y la devolvió académica porque la computadora era de académica. Y esa computadora no tiene un cartel que dice soy de académica, soy de la facultad, soy un bien mueble de la facultad. Pero como está en la facultad, está en determinadas áreas, ¿verdad? Quien tiene la posesión es el dueño de esa computadora. Entonces, así respecto de todas las cosas muebles. Entonces, ojo al piojo con unas cosas muebles porque quien las posee se considera, en primera, dice la ley, es el dueño. Salvo prueba en contrario. ¿A dónde voy a probar en un juicio? ¿Sí? Bien. Ay, siento que hemos hablado mucho y hemos avanzado tan poco, pero bueno. Ay, todo esto ustedes se deben querer infartar. Pero fíjense, ¿qué nos interesa de acá? Bienes de dominio público del Estado, ¿sí? Ya hemos dicho quién era el Estado nacional, provincial o municipal, ¿sí? Ese es el Estado. Bienes de dominio público, dominio quiere decir que el dueño, ¿quién es? El Estado, pero dice destinados al uso y al goce de la ciudadanía, con características inalienables de uso gratuito. Inalienables significa así que no se pueden poner a la venta. Y acá entre paréntesis dice, aunque pueda cobrarse pequeños montos con fines conservatorios, ¿sí? Pero es un cobro por el uso, sino a los fines de conservarlo. Y dice imprescriptible. ¿Qué quiere decir que esos bienes son imprescriptibles? Vieron que recién usamos la palabra, hacemos el juicio de prescripción adquisitiva. Imprescriptible quiere decir, pensemos, yo les dije recién, bueno, si yo en el terreno ya llevo 20 años asentado, alguien me hizo un comentario de, bueno, sí, tenemos una situación así, hace 20 años que estamos, no tenemos escritura, queremos hacer un juicio de prescripción. Si yo estoy en una plaza, imaginemos, yo vivo en la plaza hace 20 años, 25 años. ¿Ustedes creen que yo puedo pedir hacer el juicio de prescripción adquisitiva? Si yo hace 25 años que estoy viviendo en la plaza. No.
según lo que dice esto, no es lo que dice esto dice la ley, según lo que les estoy contando, no. Por eso dice imprescriptible. Sobre los bienes de dominio público del Estado, no puedo prescribir nada. Así vivo hace 50 años en la plaza. Yo no puedo hacer un juicio donde diga que quiero que me den la propiedad de la plaza a mi nombre, porque es un bien del Estado, ¿sí? Por eso dice que es imprescriptible. Los bienes, dice, del Estado pueden ser desafectados e ingresar al dominio privado por decisión del Poder Legislativo o del Poder Administrador. ¿Qué quiere decir que pueden ser desafectados e ingresar al dominio privado? Es decir, que pueden dejar de ser de dominio público del Estado y pasar a ser de dominio privado. Por ejemplo, cuando el Estado, pone a la venta un inmueble, ¿sí? Que es del Estado, lo pone a la venta, entonces, y voy yo y lo compro. Puedo decir, ¿cómo usted va a poder comprar un bien del Estado? Ejemplo, hay muchas situaciones. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Les pido que lo apaguen, porfa. Hay muchas situaciones que se conocen como herencia vacante, ¿sí? Cuando muere una persona, no tiene heredero, entonces, y no hizo un documento para dejársela a quien sea, porque cuando no tenés heredero ahí podés disponer y dejárselo a quien sea. Esperen un segundito. El ingeniero, lo vamos a silenciar. Ahí está, pues si no me mareo. Entonces, esa persona se murió, no dejó los bienes a nadie, entonces esos bienes pasan, ¿saben a dónde? A manos del Estado, ¿sí? Entonces después, no sé si, alguien me cuénteme si es así, si alguien ha leído. Yo lo vivo leyendo, por eso les pregunto, pero a alguien si lo ha leído. Es más, algo de, no es que usted lo lee porque lo ve en el boletín oficial, no, lo leí en noticias de Clarín, en los diarios, porque justamente sacan esas publicidades en diarios que tienen mayor alcance a la sociedad, avisando que cuando el Estado saca a remate, o sea, a la venta, ciertas propiedades, por ejemplo, estas propiedades de herencia vacante, ¿sí? Y con la venta de esos inmuebles, bueno, es dinero que ingresa al fisco, ¿sí? Ingresa a las arcas del Estado. Pues, ¿para qué quiere el Estado seguir conservando el departamento que era de Pepito Pérez, que no dejó de heredero? Lo vende, con ese dinero ingresa ese dinero al propio Estado, ¿verdad? Para usarlo en pos, debería ser así, beneficio de la sociedad. Entonces sale a la venta. El otro día se lo mucho bien el diario El Clarín, creo que eran 10 inmuebles. Miren lo que le digo. Describían un inmueble, eran varios inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicaba el barrio, la superficie del departamento, las características y el precio de base. Cuando digo de base, cuando algo va a remate, se fija un precio de base y a partir de ahí se hacen las ofertas, ¿sí? ¿Qué quiere decir de base? Que no se vende por abajo de ese precio. Y por cierto, de comprar inmuebles en un remate suele ser... se suele pagar muchísimo menos que comprar un inmueble a un particular, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esos bienes que antes estaban en el dominio público pasaron a la esfera privada. Allí lo compró y ahora ya es el dueño un particular, ¿sí? Después esta lista que está acá a la izquierda, esto sí me gustaría que lo lean, no es para que se lo estudien de memoria, ojo, ¿no? Simplemente para que ustedes sepan ejemplos de cuáles son bienes de dominio público del Estado. El mar territorial, que incluye el agua, el lecho, subsuelo, las aguas interiores, bahías, golfo, ensenada, los puertos, los ríos, las islas formadas o que forma el mar territorial, la zona económica exclusiva. Y esto lo han escuchado. Bueno, yo recién he preguntado si han visto alguna vez el Clarín, nadie me dijo nada. ¿Nunca han visto nada de eso que les estoy contando? Sí, está bien. ¿Sí ha visto? Uno solo parece que ha visto. A ustedes no leen los diarios, no sé. Yo vi casos de que se ponen en venta terrenos del Estado y lo compra algún sobrino de alguien y a precio reducido. Bueno, ustedes dicen sobrino de alguien, de algún pariente del Estado, Sí, ¿verdad? pero
se lo vende a algún particular, pero con El contactos, digamos. particular termina siendo el sobrino de. Sí, Bueno, está bien, no vamos a entrar en esa cuestión. Pero apareció un terreno del Estado, ¿verdad? Que el Estado lo vendió y que lo podría haber comprado, bueno, ese sobrino de, o lo podría haber comprado usted o yo. A eso me refiero, ¿sí? Estamos hablando de las cosas que deberían ser correctas o que, cómo se opera. Entonces, eso es algo que sale. ¿Por qué salen los diarios de mayor tirada? Para que la sociedad se entere que el Estado está por hacer tal cosa, sino cómo se van a enterar. No salen solamente en el boletín oficial porque la gente, la sociedad en general, no lee el boletín oficial todos los días, ¿sí? No dice, ay, a ver, vamos a ver qué dice el boletín oficial hoy. No, ¿qué hace? Agarra el diario. Ya ni decir agarra, bueno, uno dice el diario en papel, es cierto, no, oiga, no soy tampoco yo de la prehistoria, pero todavía existe el diario en papel, y si no, agarro el celular, entro al diario Clarín y me pongo a leer, o qué sé yo, me salen noticias de Lancaster y las leo, y si no leo del celular ni ni del diario papel, en algún momento pondré la tele a ver si el mundo no explotó y me entero de qué pasa. Bueno, y por esos medios, canales de información, uno se informa de lo que está en este caso avisando el Estado. Así como también uno se puede enterar de esto que les cuento. Acá le marqué con azul, fíjense, qué más son, esta lista me está dando cuáles son los bienes del Estado. Dice zona económica exclusiva. Eso también lo habrán escuchado mucho, la zona económica exclusiva. Yo digo, lo habrán escuchado mucho, no me pueden decir no han escuchado, porque esto no lo sabe solamente el que estudia Derecho, la profesora, esto lo puede saber cualquiera que escuchó las noticias. Cuando vienen barcos pesqueros, muchos, generalmente los barcos chinos, los buques chinos, los japoneses, y que están explotando, digamos, más que nada eso en el sur de nuestro país, ¿no? Se llevan lo que son los recursos, ay, por Dios, me tilde, los recursos, no son los minerales, son los recursos marinos. Natural, marino. Naturales, muy bien, los recursos naturales, los recursos marinos. Entonces, ejemplos, en el sur hay mucha centolla. Hablo del sur de nuestro país, ¿no? La zona de Tierra del Fuego. Entonces están los buques pesqueros y se llevan, imagínense lo que sacan y sacan con las redes y se llevan la centolla. Y así, por darle el ejemplo de la centolla, muchísimos otra fauna marina, ¿sí? De distintos tipos de peces. Uno dice, ¿pero qué pueden venir? ¿Cuál es la noticia, profesor, que dice? Bueno, la noticia justamente es que esa fauna marina se encuentra dentro de lo que nosotros tenemos delimitado como zona económica exclusiva. Eso está marcado, fíjense, cualquiera agarra un mapa de la Argentina, ven una parte que está pintada con un color más que diferencia de lo que es el Océano Atlántico, que dice esto es el mar argentino, hay una línea imaginaria, digo imaginaria, pero está puesta, digamos, medida en tantas millas marinas, contados desde la plataforma continental. Muy bien. 200 millas marinas, contado desde la plataforma, o sea, contado desde un punto X en adelante, hasta adelante son esas 200 millas, definen la zona económica exclusiva. Entonces, la noticia que les cuento que que se ha hecho conocido es que estos buques pesqueros están ingresando en la zona económica, dice exclusiva, porque es exclusiva de los argentinos, es exclusiva de la Argentina. Buques argentinos pueden pescar ahí, sí. Buques extranjeros, no. Y eso sí, ¿qué están haciendo? Nos están robando nuestra fauna marina. ¿O acaso en Mar del Plata, cuando dice, va, ¿dónde uno no dice, ay, vas a comer pescado fresco? En Mar del Plata, ¿verdad? Porque tenés todos los buques que hacen ahí, pescan, todo lo que pescan, ¿verdad? Se comercializa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace la gente de esa zona? Está desarrollando una actividad económica con los recursos que son, ¿de dónde? De la Argentina, que son propios. Pero no es para que vengan otros y se lleven nuestros recursos, porque nos están robando, literal. Entonces hay mucho conflicto. Hay buques de la Armada Argentina que patrullan esas zonas y así todo es muy difícil erradicarlos y eliminarlos, ¿no? Hace no mucho vi un informe en la televisión donde se veía una imagen nocturna de la zona económica exclusiva, o sea, del mar argentino, y era, chicos, impresionante todas las lucecitas que se veía, como si fuera una ciudad, pero sobre el mar. ¿Y saben de qué eran esas lucecitas que les digo como si fuera el mar? Como si fuera una ciudad sobre el mar. Eran de los buques.
de los buques extranjeros. No es que viene un barquito a pescar, no, son cientos. ¿Sí? Entonces, eso también está dentro de los que son bienes de dominio del Estado. Bueno, después dice el espacio aéreo suprayacente al territorio. El espacio aéreo suprayacente es decir, lo que está por arriba del territorio. Y esto por ahí también lo vemos en esta parte. Cuando estaba vigente el Código de Vélez Arfield, porque ahora tenemos el Código Civil y Comercial, acuérdense, desde agosto del 2015 a la fecha, vigente. Antes de ese teníamos el Código de Vélez Arfield, y en ese Código Vélez Arfield, respecto de la propiedad, decía que quien era dueño de una determinada porción de terreno, de tierra, ¿verdad?, de territorio, era dueño en los límites de ese terreno, se entendía así, ¿no?, hacia el cielo, hasta el cielo y el infierno. Es decir, con todo lo que había por arriba de ese espacio aéreo, hasta el cielo, como diciendo, no tiene fin, y hasta el infierno, o sea, todo lo que iba hacia en tierra, hacia abajo, no tiene fin. Con el Código Civil nuevo se puso una limitación a eso y ya no sé, el que es dueño de la tierra, no sé, de 10 por 20, no es dueño con todo el espacio aéreo por arriba, más todo lo que esté en profundidad abajo de esa tierra, sino en el espacio aéreo dice hasta lo que hasta lo que resulte útil al propietario. ¿Por qué? Porque fíjense que acá el Estado dice que es dueño del espacio aéreo suprayacente al territorio, es decir, lo que está por arriba, a cierta altura, el Estado, el espacio aéreo argentino, por eso cuando atraviesan aviones nuestro territorio, ¿sí? Por cierto, por convenios pueden cruzarlo, y por cierto, hay cierto tipo de aeronaves que no podrían cruzar, y para aterrizar también tienen que pedir autorización. Entonces, el Estado también es dueño del espacio, de cierta porción de ese espacio aéreo a cierta altura, las aguas de la jurisdicción, y bueno, y acá está lo que decía recién, la calle, las plazas, los caminos, canales, puentes, cualquier otra obra pública construida para la utilidad común. Y fíjense, acá también nombra ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos. También es propiedad del Estado. Y después los bienes privados, los bienes de dominio privado, sí, del Estado, o sea, también pertenecen, pero no son públicos, sino lo contrario, son privados. Fíjense lo que les dije recién, los muebles que carecen de dueño, ¿sí? Eso entraron a la esfera del Estado. Miren acá, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra que sea de interés similar según lo normado en el Código de Minería. Según eso está en el Código Minero, como yo les decía, según las categorías de los minerales. Los lagos no navegables carecen de dueño. Fíjense acá, las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas. Una cosa mueble de dueño desconocido la puede tomar el Estado como bien propio. Perdón, como bien del Estado privado, no propio. Bien del dominio privado. ¿Sí? Y después dice aquellos bienes que sean adquiridos por el Estado por cualquier título. Acuérdense, cuando yo digo por cualquier título, me refiero sea por un título gratuito, título oneroso, sea que le entró al Estado porque alguien se lo donó o porque el Estado lo compró. Bien, acá vemos el tema de este artículo de los bienes que no son del Estado nacional provincial, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derechos sobre ellos, salvo aquellas preestablecidas en leyes personales. O sea, esto es por exclusión. Lo que no es del Estado es de los particulares. Acá hay una diferencia. Hace rato un alumno, cuando hablábamos cuando yo hablaba de las cosas muebles, le decía, entonces, la profe dice, yo tengo el monopatín, está en mi casa, yo lo uso. ¿Qué es lo que hace que yo se presuma que soy la dueña de esa cosa mueble? La tenencia, dijo el compañero. Yo le dije bien porque entendí lo que él me estaba queriendo decir, pero le corregí la palabra y le dije la posesión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la palabra ser poseedor que ser tenedor. No hablo del tenedor, de pinchar la comida, ¿no? Tenedor, respecto de la palabra, esta tenencia del verbo tener. No es lo mismo posesión que tenencia. No es lo mismo ser poseedor que ser tenedor. ¿Cuál es la diferencia? Van a decir, profe, ¿cuál es la diferencia? Ahí están en estos artículos del Código Civil, en el
1909 y 1910 respectivamente. ¿Qué dice respecto de la posesión? Es cuando una persona dice, por sí o por medio de otra, ejerce poder de hecho sobre la cosa, comportándose como titular de un derecho real. No dice titular de dominio, titular de un derecho real. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero ya la vamos a encontrar por ahí. ¿Cuáles son los derechos reales? Deberían preguntarme ustedes. Bueno, hay una lista que el Código Civil dice, estos son los derechos reales. Entonces, una persona que se comporta como titular del derecho real, por sí o por medio de otra persona, es poseedor. Hay tenedor. El tenedor dice, hay tenencia, cuando una persona por sí o por medio de otra, dice, ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta, acá viene la diferencia, como representante del poseedor. Como representante del poseedor. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Sí, profe. Ejemplo de tenencia o ejemplo de un sujeto tenedor. Contrato de alquiler. El inquilino, yo ya no tengo el departamento en mi poder, ¿verdad? Porque a mi departamento lo alquilé. Se lo alquilé a Adrián, al departamento. Bueno, entonces ¿ahora qué me van a decir ustedes? Ah, bueno, ahora Adrián es el poseedor. No, Adrián es tenedor. Adrián tiene la tenencia del departamento, no la posesión. ¿Cómo no, profesora? Si ahora él vive ahí, él puede decir que él es el dueño. No. ¿Cómo pruebo yo la tenencia? Cada mes que Adrián viene y me paga el alquiler, está reconociendo en mí la figura de propietario poseedor. Porque si él se creyera el poseedor, el dueño del departamento, no me pagaría el alquiler. Entonces, cada vez que el inquilino paga el alquiler, reconoce en otro, en este caso en el dueño, que tiene la posesión y que por ende es el dueño del departamento. Por eso dice que el tenedor se comporta como un representante del poseedor, ¿sí? Pero no es poseedor, es tenedor. O sea, yo sigo teniendo la posesión, sí. No físicamente, porque no estoy viviendo en el departamento, estoy viviendo otra persona. Pero sí jurídicamente, desde que todos los meses me hacen el pago del alquiler, entonces ahí se reconoce en mí la posesión que tengo sobre ese inmueble. Esa es la diferencia entre posesión y tenencia. Y entre derecho personal y real, vuelve acá a repetir lo que ya les dije al principio, para que para clarificar, mejor dicho. Derecho personal, el vínculo jurídico creado entre personas. Por ejemplo, en el contrato de alquiler, ¿sí? Hay obligaciones entre dos personas, ¿sí? Hay un vínculo jurídico entre dos personas, locador y locatario. En cambio, el derecho real es el vínculo jurídico donde el derecho de una persona, que es el sujeto activo, va a ejercer sobre otra cosa en este caso, no otra persona, la cosa que es un objeto, haciéndolo de manera indirecta, directa o indirecta, ¿sí? Entonces, relación entre cosa y persona. Derecho real. Bien, ¿qué me interesa de acá? Esto es una definición de derecho real, donde, fíjense, acá está explicado cada una de estas palabras en rojo que yo les fui marcando. Y el último, profesora, ¿qué es esa palabra? Esto está en latín. ¿Por qué nos escribe encima en latín? No, no es que la profesora quiere escribir en latín. Lo que pasa que yo, no sé si les dije en la primera clase, hay muchas palabras. ¿Por qué? Porque el derecho en sí viene su antecesor o surge del derecho romano. Y en Roma se manejaban y hablaban con el latín. Entonces, todo nuestro código, en su principio, en sus orígenes, y muchas cuestiones de algunas referentes a principios o a identificar algunas cosas del derecho, quedaron y subsistieron con esas palabras, ¿sí? Por eso vemos muchas cosas, palabras en latín, que por ahí pueden no entenderlas, pero por eso yo se las voy aclarando, ¿sí? Cuando acá en el final esta definición que da Allende del derecho real dice
inherentes al ius perescendi y al ius preferendi. Ius, la palabra ius significa el derecho. Derecho es ius, ¿sí? Perescendi significa perseguir. Y preferendi, ¿a qué le suena? Preferendi. ¿Le suena algo? Capaz que a mí nomás me suena. ¿A ustedes les suena algo el preferendi? Preferencia. A preferencia, muy bien. Al derecho de preferencia. Ius perescendi, el derecho de perseguir, y el otro al derecho de preferir. ¿Sí? ¿Quién tiene derecho? La preferencia. Por ejemplo, en el boleto, ¿verdad? Veamos qué dice la definición. Es un derecho, ¿qué cosa? El derecho real. Es un derecho absoluto. ¿Por qué es absoluto? Porque tiene oponibilidad erga omnes, es decir, frente a todo. Ve otra palabra en latín, erga omnes quiere decir frente a todos. ¿Cómo le voy a dar oponibilidad frente a todos al derecho real que yo tenga? ¿A través de qué? Ya lo hablamos recién. ¿Cómo voy a dar oponibilidad de mi derecho frente a otro? Chicos, por favor, que hemos estado hablando de media toda la clase. ¿Cómo voy a dar o decir yo soy la dueña de la casa y no Adrián? El registro del título. Con el registro, es decir, con la inscripción en el registro inmobiliario de la casa, ¿sí? Es decir, ¿a través de qué instrumento? La escritura. ¿Cómo voy a decir que yo soy la dueña del auto que manejo? Porque yo puedo manejar un auto y no ser la dueña del auto. ¿Cómo voy a dar oponibilidad de que ese auto es mío? ¿Cómo cuando van a la ruta, el oficial que hace el control verifica que el auto que están manejando es de ustedes y no que se lo robaron? Por la cédula. Por la cédula, ¿qué ve en la cédula? ¿Qué se fija? El titular. El titular, que el titular sea el fulanito que le ha dado el carnet de conducir, obviamente, y que sea la misma titularidad, ¿sí? Ahora porque hasta hace poco que estaba subsistente, que yo para manejar un vehículo de otro tenía que tener otra cédula, que era la famosa cédula azul, ¿verdad? Entonces ahí el titular de ese vehículo me autorizaba a manejar el vehículo tal o cual. Ahora se eliminó eso, pero era una forma de probar de que yo no le robé el auto a mi vecino y me fui manejando. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la oponibilidad de la OMNE se da a través de la inscripción en el registro inmobiliario o en el registro automotor. ¿Sí? Contenido patrimonial. El derecho real es de contenido patrimonial. ¿Por qué? Y porque es susceptible de valor económico, cuyas normas sustancialmente son de orden público. ¿Por qué? Porque orden público, acuérdense, hace referencia al conjunto de principios y normas que sustentan la paz social, que no depende de la voluntad de los particulares. Nosotros no podemos, cuando uno hace un acuerdo entre partes, alterar lo que sea respecto al orden público. Derecho real se establece entre una persona, que es el sujeto activo, y una cosa, que es el objeto. ¿Qué se establece? Una relación inmediata, que previa publicidad, donde en el registro público, obliga a la sociedad es el sujeto pasivo, ¿sí? Porque el titular del derecho es el sujeto activo del derecho real, el resto, la sociedad somos sujetos pasivos, ¿de qué? Debemos abstenernos. ¿Se acuerdan cuando yo decíamos obligaciones de dar, hacer o no hacer? Bueno, en las obligaciones de no hacer está esto, abstenerse, es decir, no hacer algún acto que sea contrario. ¿Al contrario a qué? Al derecho que tiene esa persona sobre el inmueble. Es decir, yo puedo llegar a la casa de Adrián. Sí, yo conozco la casa de Adrián. Él me ha invitado a tomar el té varias veces. Estoy dando un ejemplo, ojo, ni sé dónde es la casa de Adrián. O pongamos el ejemplo del ingeniero, tampoco conozco la casa del ingeniero, pero el ingeniero me dice, sí, hagamos la reunión en mi casa, sí, fui varias veces a una reunión ahí, vimos cosas de la materia, pero no porque el ingeniero o Adrián me invitó varias veces a su casa, un buen día iba a decir, ay, mira, estoy pasando por la casa del ingeniero, abro la puerta y como estaba,
no sé, el portón del jardín abierto, haga paso como si fuera mi casa y me siento en el comedor a tomar el té. Me decía, oiga, arquitecta, ¿qué hace usted acá dentro de mi casa? No puedo. Tengo que abstenerme de qué? De entrar como si fuera la mía. ¿Por qué? Porque no soy la dueña. Entonces me tengo que abstener de hacer eso. ¿Sí? A eso se refiere abstener a realizar cualquier acto. ¿Contrario a qué? A perturbar el derecho de propiedad del otro. Haciendo para el caso de violación, violar lo que no se debe, ¿verdad? Una acción real es una acción real. Las acciones reales son las que protegen, dice, los derechos reales. ¿Que atentan contra qué? Contra la existencia, plenitud o libertad de qué? Del sujeto que es titular del derecho real. ¿Sí? Y que otorga a los titulares las ventajas de qué, y ahí decíamos esa palabra, del ius perescendi y el ius preferendi, es del derecho de perseguir la cosa de manos de cualquiera que la tenga, y de preferencia, y las ventajas como privilegio, derecho de exclusión. Eso veíamos, cuando hay 3 con boleto, hay que ver cuál va a ser el derecho de exclusión, ¿sí? Se excluye a los otros porque la preferencia la tengo yo. Bien, esta es una definición muy completa y muy buena que da Allende del derecho real. Y ahí viene esto que decíamos, cuando sos titular de derecho real. ¿Y los derechos reales dónde están? ¿Cómo sé cuáles son los derechos reales? Están acá, en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1887. Hay una lista. Son estos. ¿Hay otros derechos reales, profesora? No, son estos. ¿Podemos crear derechos reales nosotros? No, son estos. ¿Quiénes pueden crear derechos reales? Solamente el Congreso de la Nación puede crear o eliminar algún derecho real. Es decir, eso tiene que emanar del Congreso Nacional. ¿Sí? En latín, vamos de nuevo, palabra, se conoce a los derechos reales, dice que los derechos reales son numerus clausus. ¿Qué quiere decir número clausus? Número cerrado. Es decir, son estos y solamente estos. Son un número cerrado. ¿Sí? ¿Cuáles son? Fíjense la lista: dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado, superficie, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, anticresis y prenda. Esos son los únicos derechos reales. ¿Qué son estos que están pintados de rosa, profe? Estos derechos reales fueron incorporados al Código Civil y Comercial después de la reforma de 2015. Antes no estaban. ¿No estaban? Pero sí en el 2015, en el 2000, no sé, yo vivo en edificio del 2010. ¿Qué me va a decir que no existía, profesora, la propiedad horizontal? No, sí existía. Pero la propiedad horizontal estaba legislada bajo una ley, si mi mente no me falla, la 13.512. Pero no estaba dentro del Código Civil como un derecho real. Estaba como una ley. ¿Por qué? Porque Vélez Arfield, que es el código anterior, ¿sí? Código que entra en vigencia en 1871, Vélez Arfield 1800, escúchenle en la época que les estoy situando, ¿no? Cuando Vélez Arfield crea el Código Civil en aquel momento, no legisló sobre propiedad horizontal. ¿Y saben por qué no legisla propiedad horizontal? ¿Por qué no ha legislado sobre los departamentos, los edificios? Acuérdense lo que les estoy marcando: 1870, 71, 75, 1880. ¿Por qué creen que no legisló? Es decir, que no habló en el Código Civil sobre la propiedad horizontal. A ver, alguien que me diga algo, ya me canso de hablar yo. No había en ese entonces ese tipo de propiedad. Muy bien, ¿y por qué lo dejan al ingeniero hablar? Al ingeniero le vamos a decir siempre que está muy bien. El resto no habla. Bueno, no, ojo, no es que la profesora ya se cansó de hablar, si esa es su tarea, me van a contestar, no, pero ya saben, la tarea, por cierto, es mía, la de enseñarles, pero acá la modalidad de la materia está en el programa, dice que es mixta y hasta ahora no lo veo participar nada, ustedes, nada. Al ingeniero le tenemos que poner 10 en participación. Porque no había, primero porque no había, acuérdense, recién estaban empezando
a conocerse. ¿Se acuerdan cuando se hace en Estados Unidos el Palacio de Cristal, las primeras exposiciones de lo que fue el Palacio? ¿Lo vieron esa historia? ¿Conocen el ejemplo? Es el Palacio de Cristal. No, profe. ¿No? ¿No lo vieron? No, profe, no lo vimos. En realidad, el Palacio de Cristal, porque bueno, es una obra que justamente vidriada, y, y lo que hace a que sea un ejemplo emblemático, ¿sí? Que se construye, estoy hablando de 1860 aproximadamente, ¿sí? O casa de vidrio, era porque la estructura era toda metálica, era de acero, ¿sí? Es una obra emblemática de Philip Johnson. Es cuando en esas épocas, estamos hablando de Estados Unidos, imagínense, empieza a conocerse lo que es la estructura independiente de una obra, de un edificio, ¿sí? Es decir, liberar las paredes donde dejan de aparecer esas paredes portantes y muros tan gruesos, donde ahora hablamos como una estructura de esqueleto reemplazada por el acero, ¿sí? Fíjense después que cuando comienzan a levantarse los grandes edificios en altura, los rascacielos, ¿sí? Esas estructuras de esqueleto. ¿Qué les quiero decir con esto? En aquel momento ahí se construía de esa manera y podía vislumbrarse ese crecimiento en altura. Y le nombré el Palacio de Cristal porque es como uno de los primeros edificios que empiezan a mostrar de que es posible irse de altura, liberar una estructura portante e irse a una estructura de esqueleto. Entonces acá, Vélez Sarsfield, donde eso empieza a llegar mucho después de estas épocas, no, como marca ingeniero, que si bien no teníamos este tipo de construcción, tampoco él concebía de que alguien podría ser dueño de un piso, otra persona dueño de otro y otra dueño de otro, ¿sí? Recuerden que cuando después acá en Buenos Aires comienzan a construirse a principios del siglo XX, ¿sí? Principios de 1900, los famosos Petit Hotel, eso si han escuchado hablar, conocen lo que son los Petit Hotel. Chicos, les pregunto, por favor, respondan. Yo soy más grande de acá de la clase, bueno, hay otro más, pero nunca escuché hablar del Petit Hotel. No, esto no es por cuestión de edad, ¿no? Si acá todos deberían saber, me imagino, porque ustedes son alumnos de quinto año, me imagino que ya han pasado por historia y han visto todas estas cosas. ¿Dónde está el resto de la clase, digo, ¿no? Que no me contestan. No me digan que no han visto que es un Petit Hotel. ¿No? ¿Un perito hotel, profe? Sí, el Petit Hotel. Recién busco yo el concepto porque no me sonaba y no recuerdo haberlo visto. No sé si alguno de mis compañeros lo habrá visto, pero yo no lo recuerdo. En historia lo vimos. A principios de 1900, la familia, estamos hablando de las familias adineradas de Buenos Aires, vivía la familia. O sea, uno observaba como si fuera un edificio, pero no era un edificio donde alguien vivía en un piso, otro en otro, otro en otro. No, la misma familia vivía en lo que se llamaba el piano nobile, o sea, el plano noble, el área social. Después tenías otro piso donde tenías el área de los dormitorios, otro piso, no en otro piso, a nivel del plano noble, hacia abajo tenías en subsuelo lo que era el espacio de servicio, o sea, cocinas y demás. ¿Por qué? Porque el servicio y el cuarto de la servidumbre estaban en el último piso, donde generalmente se suelen ver las mansardas. Ahí dormía la servidumbre. Entonces, hoy por hoy, quien recorre Buenos Aires ve muchísimo de ese tipo de
de edificios que antes era el Petit Hotel, donde vivía una familia, muchos de ellos que funcionan restaurados, me refiero, y siguen en funcionamiento, o porque pertenece a una única familia, o porque muchos se han reciclado también para hoteles, ojo, ¿no? También les cuento. Entonces ese era el concepto del Petit Hotel. Después ese Petit Hotel va cambiando y evolucionando en el tiempo y hoy por hoy, como les digo, está refuncionalizado e incluso se puede utilizar, muchos lo utilizan como edificios de hoteles donde uno tiene los cuartos de renta, qué sé yo, pues, al tener tantos pisos, ¿sí? Pero pisos en los que antes vivía una familia, toda una familia vivía ahí, no es que uno era dueño de un piso, otro del otro. Entonces todavía no aparece ese concepto de propiedad horizontal, eso empieza a aparecer mucho más adelante, el concepto de propiedad horizontal, que por cierto, como empieza después Buenos Aires a crecer y aparecen los edificios, hubo que regularlo, no estaba en el Código Civil, entonces ¿qué se hace? A través de la ley, la 13512, que después la ley ahora, ley derogada, porque está incorporada la propiedad horizontal al Código Civil. ¿Qué edificio en altura famoso, les diría, conocen en Buenos Aires? De las épocas, no sé, del principio del siglo XX. Chicos, ¿me escuchan? ¿Ingeniero? ¿Me escucha? No es la pregunta para el ingeniero, ¿no? Digo ingeniero, a ver si me escucha. Sí se escucha, profe. Sí, sí, se escucha totalmente. Bueno, Sí, sí, sí. gracias, gracias. Pero al ingeniero no, le toca para los chicos. Ustedes hacen los sordos, entonces no me contestan nada. Edificio. Capaz que, no sé, ni que deberían estar con el celular buscando cosas que parece inadmisible también que estén con el celular buscando. Prefiero que me digan, profesor, la verdad que no tenemos la más pálida idea. Pero yo les pregunto, no sé, porque después lo voy a conversar, me preguntan, me sorprende ciertas cosas que no me sepan responder, que por cierto no son de la materia nuestra, pero que hacen a la formación íntegra nuestra como profesionales. ¿No han estudiado el edificio Cábana? Si yo les digo el edificio Cábana, ¿saben de qué edificio le estoy hablando o no? El que no sabe, bueno, me dirán, no, no sé, ¿alguien sabe? Es el edificio que está frente a la Plaza San Martín, profe, en Retiro. Bien, ¿usted lo conoce? ¿Lo conoce porque lo estudia en la facultad o porque, no sé, se enteró por la vida, la historia del edificio Cábana? No, creo que en la facultad no lo van a enseñar en historia 3, pero yo lo conozco porque fui varias veces a Buenos Aires. Bueno, ese es uno, el edificio Cábana. Pero creo que sí Todavía lo no van a lo... enseñar en historia 3. ¿Ustedes todavía no han hecho historia 3? Historia 3 sí es una materia de cuarto. Ah, o sea, ya le han enseñado, pues dicen, no lo van a enseñar. O sea, ustedes ya han hecho historia 3. Yo por lo menos la estoy haciendo, pero bueno, creo que otros chicos ya la hicieron. Y bueno, entonces, y mire, usted que todavía no ha terminado de ver historia 3, conoce el Cábana, y el resto que ya la ha hecho todavía no conoce el Cábana. Profe, yo hice historia 3 y no enseñaron ese edificio, ¿Y cuál porque enseñaron? yo sí lo conozco el edificio, que es del arquitecto César Pelli, ¿que no? El edificio Cábana no. No era el arquitecto César Pelli que lo había hecho, ¿no? Bueno, entonces estaba equivocado. Pero no lo enseñaron en historia 3, digamos, a ese edificio. El edificio Cábana, como dice la compañera, que está en Retiro, frente a la Plaza San Martín, es un edificio histórico de principios del siglo XX, es un edificio escalonado, se dice que es del estilo Art Deco, pero también ese escalonamiento se dice perteneció a una persona que se llamaba Corina Cavanagh, por eso es el edificio Cavanagh, ¿sí? Uno cuenta a veces la parte no tanto de la arquitectura, digo, pero para identificar el edificio y el por qué tiene ese escalonamiento, que si bien, como le digo, es de la época del periodo
del periodo Art Deco, se dice que el edificio Corina Cavanagh tenía peleas con otra familia aristocrática de Buenos Aires en ese momento. Atrás está la iglesia, creo que del Santísimo Sacramento. Entonces, como los hijos de ambas familias no querían que se unan. Sí lo mostraron, profe, disculpe que la... Ay, usted recién se acuerda cuando la profe está contando. Porque, Bueno, no, porque cuente la no lo historia. dieron como ejemplo a analizar, sino como lo dieron así como usted está contando, como una anécdota de lo que pasó con esas familias. ¿Y qué pasó? Era como que uno se tapó el edificio y el otro para cubrirle las visuales, algo así creo que recuerdo que era. ¿Quién tapó a quién? Ya me acuerdo. El edificio de Corina, el edificio Cavanagh, se hizo para tapar la capilla que está atrás, para tapar las visuales a la capilla de la familia que estaba más, digamos, las visuales a esa capilla que era de la familia aristocrática con la que tenía problemas. De la familia Anchorena. Y no las De visuales. la familia Anchorena. ¿Cómo? Era de la familia Anchorena la capilla. La iglesia, y bueno, ya claro, porque para el que no conoce no es una capilla, es una iglesia. Es una iglesia. Una iglesia grande, grande, grande. Y lo que hace el Cavanagh con la altura que tiene, y hace que la iglesia esté en sombra, no le da la luz del sol. Por lo tanto, cuando uno en las iglesias hacía los vitrales, justamente para que el vitral pueda lucirse, el efecto es la entrada del sol. Entonces los vitrales no se lucen. ¿Sí? Todo por una cuestión de un conflicto familiar, pero más allá de ese conflicto familiar y el porqué del Cavanagh y demás, lo que yo decía que el Cavanagh en su momento fue uno de los edificios más altos de Buenos Aires, ¿sí? ¿Construido de qué manera? Construido con estructura de hormigón armado. Entonces, eso que fuera un edificio, ¿sí? Hoy es un edificio de oficinas, hay algunas unidades que funcionan como vivienda. Originalmente, bueno, se hace como un edificio también de oficina, ¿sí? Doctora. Sí. Las pocas viviendas que hay, el precio que tiene una vivienda promedio es de $5 millones. Sí, tienen el metro cuadrado en el edificio Cavanagh y en muchos otros. Es muy, muy caro, ¿sí? Es un edificio muy interesante en cuanto a obra de arquitectura, más allá de la historia esta, porque, como le digo, responde al periodo del Art Deco, el escalonamiento que tiene, está ubicado en un terreno que es de forma triangular, imagínense, triangular. Ya con esto les dejo para que después al que le interesa va y lo busca y lo Es googlea. como la proa de un barco que apunta hacia el río. Claro. Es como la proa de un barco que apunta hacia el río. Es realmente como obra de arquitectura muy, muy lindo e interesante. Pero acá íbamos por el tema de propiedad horizontal, ¿sí? Entonces, eso empieza después con el tiempo a desarrollarse en Buenos Aires, a crecer en altura. Imagínense si no hay no hay en Buenos Aires edificios en altura. Más que nada en la zona de Puerto Madero y demás. Entonces, por eso después se legisla por aparte la propiedad horizontal, ahora incorporada al Código Civil. Conjuntos inmobiliarios, eso también está incorporado, ¿sí? Tiempo compartido, porque conjuntos inmobiliarios entra dentro de la creación, muchos saben que los country, eso está dentro de lo que es conjuntos inmobiliarios. Cementerio privado también, porque esto creció muchísimo, los cementerios privados. Antes el entierro era en cementerios municipales, donde cada municipio tenía uno o dos a lo sumo cementerios, depende el tamaño del municipio, ¿sí? Poblacional me refiero. Entonces eso también se legisla, fíjense, dentro de lo que es derecho real, ¿sí? No voy a entrar a detallar cada uno de estos, ¿sí? Pero de todos, bueno, la prenda ya saben. Esto es un derecho, lo que es hipoteca y prenda son derechos reales de garantía. ¿Por qué? Porque la hipoteca es un gravamen que se aplica sobre los inmuebles y la prenda es un gravamen que se aplica sobre los muebles, en este caso el automotor. Bien. Ya no hemos pasado, acá tenemos dominio, bueno, eso es lo que teníamos que para leer dominio, condominio, y acá lo que me va a interesar que ustedes se focalicen en esto. Condominio sin indivisión forzosa, que es lo que vimos, esto es lo que les contaba, las líneas, en cómo se extiende, ¿verdad? La casa. Acá está la casita, miren. No es la del ingeniero, la mía, es la de los Simpsons. Los límites del derecho real. Acá aparecen en el subsuelo si encontramos los minerales. ¿Cómo podemos adquirir el dominio? ¿Qué dice acá? Entrar en morada ajena, en casa ajena, ¿sí? Bien. Y ahí ya termina instalaciones provisorias. Así que,
con esto, que ya les dije desde la semana pasada, está en el aula virtual, terminamos de ver el tema de medianería. La clase pasada, si bien por el inconveniente no pudimos tener clase, acá nada se pierde, todo se transforma, como en la química. Así que voy a, con horario humano, porque eso hago una aclaración. Hubo una confusión ahí cuando yo les dije, siempre que las materias no se superpongan, ¿sí? Porque yo no puedo superponer una materia mía sobre otra, pero hago la aclaración, sobre otra que sea del mismo nivel, porque muchos me dijeron, cursamos, ya ni me acuerdo, tal o cual materia. Si la materia no es del nivel de quinto, y yo tengo un horario libre para que no dé otra materia de quinto año, yo lo puedo usar, ¿sí? Lamentablemente, si a alguien le coincide con otra materia que no es de quinto, realmente me apena mucho porque no es, ay, no me importa, pero procuraré, con lo que me dijeron la vez pasada, cursamos otra materia, pero en realidad lo que no debe es superponerse mi materia con otra de quinto, con otra del mismo nivel, ¿sí? Voy a procurar en función de las otras materias que me dijeron que cursan, de que tampoco les coincida con ese horario. ¿Los martes a la mañana tienen alguna materia de quinto ustedes? Yo digo, voy a pasarle el horario porque le tengo que pedir a Miriam. Y con eso vamos a reprogramar un día de clase que nos ha quedado ahí colgado. Porque si no, hoy tendría que haber arrancado con responsabilidad, digamos, responsabilidad civil, básicamente. No, los martes de la mañana no tenemos nada. Martes a la mañana no. Bueno. Profe, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Como para... Ah, bien. Bien, no, yo generalmente el otro día que hubo, no sé si con ustedes o con la electiva, estuve un jueves a la mañana, pero en realidad yo no doy ni jueves ni viernes a la mañana, ni miércoles tampoco, porque son los días que tengo clase acá en la FAU, acá en Tucumán. Entonces, difícilmente la profesora puede estar en 2 lugares a la vez. Presencial acá dando clase y con virtuales con usted. Por eso esos días no lo destino. Pero si me estoy anoticiando de que el martes ustedes están libres, entonces pues que ocupemos ese día. Por cierto que miércoles, jueves o viernes, salvo que yo, por X motivo, no pueda estar, como ese día, como no sé qué pasaba que no teníamos nosotros, me junté con, no sé